Exégesis bíblica del Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 1 al 15 y 47, correspondiente a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que se proclama en la celebración eucarística del Domingo de Ramos. Hoy la Iglesia nos presenta la oportunidad de aclamar a Jesús en nuestros corazones como Rey y centro de nuestras vidas. Al igual que las gentes que gritaban Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Nosotros queremos seguir a Cristo, aunque sea complejo el proceso de seguimiento, sabiendo que detrás de la complejidad de la vida encontraremos la luz, luz de vida en la Pascua eterna. En un tiempo de crisis de valores, de fe económica, entendiendo que la principal crisis es el alejamiento de parte del hombre de Dios. Nos hemos alejado de Dios, le hemos dado la espalda y no reina en muchos corazones, ni en muchos hogares, ni en ambientes económicos, políticos, familiares, educativos e incluso religiosos. El Evangelio según Marcos nos presenta la narrativa apasionante de la pasión y muerte de Jesús. Jesús enfrenta la traición, la negación y el abandono, todo por amor a nosotros y en obediencia al plan divino de redención. La cortina del templo se rasga, simbolizando el acceso directo a Dios para todos a través de la muerte de Cristo. En el Evangelio de este domingo se nos presenta el drama de la salvación, donde la obediencia, la humildad y el sacrificio se entrelazan para ofrecernos el regalo inigualable de la vida eterna. Hoy comienza la gran semana litúrgica que nos conduce a la Pascua, la muerte y resurrección del Señor, centro de nuestra fe cristiana. La Semana Santa, pues, es un tiempo de profundas vivencias religiosas, el misterio del Dios entregado por nosotros y la fuerza de su resurrección, como se expresaba San Pablo, nos convocan ante la cruz, que es el triunfo del amor sobre el odio, la esperanza frente a toda desesperación. El Evangelio de la entrada en Jerusalén, con la procesión de la comunidad y los ramos, debe servir para inaugurar la gran semana del cristianismo. Toda la tradición y hermosura de los ramos y palmas, no obstante, nos invita a introducirnos en aquella experiencia de ir a Jerusalén que el profeta de Galilea no podía eludir. Jesús, sin duda, ya sabía lo que le esperaba, el juicio, la condena y la muerte. Todo eso se ha representado y se representa estéticamente muchas veces, pero en torno a aquella Pascua del año 30 no había nada teatral, sino la dura realidad de alguien que sabe lo que quiere. Jesús no se deja ilusionar por los gritos de Hosana, porque no se sentía Mesías, y menos como algunos lo interpretaron. Estas aclamaciones justificarían más su juicio y su condena ante los poderosos que estaban esperando que llegara el profeta de Galilea a Jerusalén. Y llegó. Pero no lo reconocieron. ¡Qué pena! Los seres humanos sufrimos siempre la insatisfacción de no llegar a ser totalmente lo que somos. Siempre caminamos en espera de una liberación. Soñamos con una realidad de plenitud que aún tiene lugar en nuestra existencia. Es lo que llamamos utopía. Y como solos no podemos alcanzar ese mundo que añoramos, volvemos los ojos hacia un Mesías, un enviado que nos dé respuesta. Cuando hacemos una radiografía a la historia bíblica, nos encontramos con la promesa de que ese Mesías llegará para liberar a la humanidad de todas sus deficiencias e introducirla en el paraíso de la felicidad. En este sentido, la sociedad judía donde nació, creció y murió Jesús de Nazaret soñaba con una liberación definitiva, ese anhelo utópico de una felicidad sin sombras que todos llevamos dentro. Aquella sociedad judía era religiosa y muchos esperaban que la liberación fuera obra de un Mesías enviado por Dios. Llegaría con poder para satisfacer las carencias del pueblo judío
y liberarlo de sus enemigos. En otras palabras, soñaban con la llegada de un Mesías caudillo que con su poder libraría política y económicamente al pueblo judío para que dominara sin más a todas las naciones. Sin embargo, el mesianismo de Jesús contrasta de manera importante con aquella expectativa de la religión judía. Así, en el relato evangélico de este domingo, Jesús cabalga con dignidad, sin triunfalismo, montado sobre un asno, a pesar de estar rodeado y acompañado de unas gentes que le rinden vasallaje, aclamándolo. Él, Mesías Rey esperado, lo hace en forma humilde, sencilla, sin ostentación, hablando de modestia y paz. No es un rey guerrero que conquista la ciudad, sino que viene como príncipe de la paz. De ahí que la conducta y trayectoria de Jesús nos hablan de otro mesianismo, de otra visión, de otro camino hacia la utopía de la liberación y de la felicidad. Esta conducta nos habla de un Jesús que caminaba con los legalmente impuros, que comía con los pobres, que restauraba la dignidad de los excluidos por cualquier razón. Su lógica no es la del poder que se impone por la fuerza, ni son las normas religiosas dentro de esa lógica. La inspiración en la conducta de Jesús es el amor que sirve a los demás y se da gratuitamente para el bien de los otros. Es la gente sencilla que encuentra en Jesús de Nazaret al verdadero Mesías que hoy, aparentemente triunfante, se presenta montado sobre un asno, signo de mansedumbre y humildad. El Mesías liberador esperado no llega montado sobre caballos como los poderosos del mundo de la época. Así, la multitud de discípulos escuchan, acogen y saltan de alegría celebrando el mesianismo del amor que practica y propone Jesús. Unas voces discordantes. Las alabanzas no son unánimes, pues como contrapartida al gozo de los discípulos se alzan las voces de algunos fariseos mezclados entre la gente. Quieren que Jesús mande callar a los suyos, que les reprenda por su actitud, pues las aclamaciones les parecen inadecuadas. La fórmula que utilizan es de respeto, pues se refieren a Jesús llamándole maestro. No sería fácil, al amparo solo de este texto, determinar si son gente de buena fe que están preocupados por una posible reprensión romana, o si le niegan a Jesús la categoría de Mesías Rey que las alabanzas presuponen. Pero esta última aparición farisea huele a ofensa en la medida que las colocamos junto a las diatribas que ha tenido Jesús con ellos en los evangelios. Partiendo de la realidad antes expuesta, entendemos que existe un simbolismo grande en la escena de la entrada a Jerusalén. Los discípulos aclaman a Jesús como Rey que viene de Dios. Ellos simbolizan a la iglesia. Los fariseos, al contrario, representan a Israel, pueblo selecto, que no quiso reconocer la presencia del Hijo de Dios en la tierra. Todo ello nos indica dos aspectos importantes. Primero, Jesús ha suscitado un entusiasmo increíble en el pueblo. Su doctrina, su autoridad y los signos que realiza evocan la figura del Mesías que llegaba. Era el cumplimiento de la esperanza depositada en el sucesor de David. Segunda, Jesús, al entrar en Jerusalén, lo hace como profeta religioso que se opone a la incredulidad de los fariseos. A lo largo de la historia, una y otra vez surgen mesianismos, a primera vista deslumbrantes, en economía, en política y en religión. Fácilmente sacralizamos al dinero, a personas o grupos, en la gestión política o en el ámbito religioso. En el caso de Israel, aunque ya los profetas denunciaron la perversidad del imperio romano y la conducta de Jesús tira por tierra todos los falsos mesianismos, una y otra vez el pueblo cae en la tentación de esperar un Mesías triunfante y poderoso. En la sociedad actual, la tentación es a vivir en una cultura que nos instala en la superficialidad, con el riesgo de que perdamos esa dimensión trascendente que nos constituye. Si en esta dimensión flotamos en lo que va saliendo y al encontrar asidero consistente,
podemos caer en el desencanto y la desesperanza. La conducta histórica de Jesús propone un mesianismo nuevo. Queridos hermanos, en este tiempo de gracia que es la Cuaresma, somos llamados a reflexionar sobre nuestra propia respuesta a la vida entregada de Jesús de Nazaret. ¿Cómo respondemos al amor desbordante de Jesús, manifestado de Dios, manifestado en la cruz? Que el misterio de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo resuene en nuestros corazones, transformándonos y guiándonos hacia una vida de amor, servicio y entrega. Que vivamos con gratitud por la redención que se nos ha dado y que al seguir a Cristo podamos compartir la esperanza de la resurrección. Hasta aquí podríamos dejar nuestra reflexión, pero los invito a profundizar. Hoy la lectura de la pasión que hemos escuchado, según San Marcos, debe ser valorada en su justa medida. La lectura en sí debe ser evangelio mismo y nosotros, como las primeras comunidades para las que se escribió, debemos poner los 5 sentidos y personalizarla. La pasión según San Marcos es el relato más primitivo que tenemos de los evangelios, aunque no quiere decir que antes no hubiera otras tradiciones de las que él se ha valido. Debemos saber que no podemos explicar el texto de la pasión en una homilía, sino que debemos invitar a todos para que cada uno se sienta protagonista de este hermoso relato y considere dónde podía estar él presente, en qué personaje, cómo hubiera actuado en ese caso, precisamente porque es un relato que ha nacido casi con toda seguridad para la liturgia. Es la liturgia el momento adecuado para experimentar su fuerza teológica y espiritual. No es pues el momento de entrar en profundidades históricas y exegéticas sobre este relato, sobre el que se podían decir muchas cosas. Desde el primer momento, en los versículos 1 y 2, nos vamos a encontrar con los personajes protagonistas, el marco en las fiestas de Pascua que se estaban preparando en Jerusalén. Faltaban 2 días y los sumos sacerdotes no querían que Jesús muriera durante la fiesta. Tenía que ser antes. El relato, no obstante, arreglará las cosas para que todo ocurra en la gran fiesta de la Pascua de los judíos. Nada más y nada menos. Los responsables, dice el texto, buscaban cómo arrestar a Jesús para darle muerte. Era lógico, o era lo lógico, porque era un profeta que iba muy libre, es decir, actuaba en la libertad de Dios, actuaba en torno a la verdad. Era un profeta que estaba en las manos de Dios. Esto era lo que no soportaban. Pero si queremos organizar nuestra preparación, tanto a nivel personal como catequético y pastoral, para una lectura previa, pausada y reflexiva del relato de la pasión de Marcos, aquí les ofrezco algunas pautas que pueden resultar orientativas. Marcos estructura el relato de la pasión y muerte de Jesús como un tríptico introductorio en el capítulo 14, versículos 1 al 11, seguido de 2 relatos en paralelo, situados el mismo día, capítulo 14, versículo 12, que le sirven para mostrar la misma realidad bajo 2 aspectos diferentes. En el primer relato, 14, 12 al 26, se expone en clave teológica la voluntariedad y el sentido de la entrega de Jesús, Eucaristía. En el segundo, 14, 17 al capítulo 15, versículo 47, describe su entrega en forma narrativa. El tríptico introductorio está enmarcado por la decisión de los dirigentes de dar muerte a Jesús y la traición de Judas, capítulo 14, versículo 10 al 11. En medio se encuentra la escena de la unción en Betania, capítulo 14, versículos 3 al 9. Esta última presenta las 2 actitudes dentro de la comunidad de Jesús ante su muerte inminente:
La primera, reflejada en la mujer que unge la cabeza de Jesús, corresponde a la de los verdaderos seguidores, a los que están dispuestos, como Jesús, a entregarse por entero a los demás, a aceptar como Rey a Jesús crucificado. La segunda, representada por los que protestan de la acción de la mujer, corresponde a los que ven en la muerte solo un fracaso, a los que están dispuestos a dar cosas, pero no su persona, a los que no comprenden que la verdadera ayuda a los pobres está en la entrega por ellos hasta el fin. El primer relato de la pasión, que está en Marcos 14, 12 al 26, en clave teológica, forma también un tríptico enmarcado por la preparación de la última cena, 14, 12 al 16, y la Eucaristía, capítulo 14, versículos 22 al 26. En el centro, la denuncia del traidor, 14, 17 al 21, en contraste con la figura de la mujer que unge la cabeza de Jesús, que aparece en el capítulo 14, versículos 3 al 9. Este primer relato expresa la voluntariedad de la entrega y muerte de Jesús al ofrecer a los discípulos su cuerpo, es decir, su persona. Los invita a tomarlo a Él y a su actividad como norma de vida. Él mismo les dará la fuerza suficiente para ello, pan, alimento. Al darles a beber su sangre, expresión de su entrega total, los invita a comprometerse como Él en la salvación y liberación de los hombres, sin regateos y sin miedo a la muerte. El relato termina encaminándose todos hacia el monte de los olivos, símbolo del estado glorioso que constituye la meta de Jesús y de todos cuantos lo sigan en el compromiso. El segundo relato de la pasión, que aparece en el capítulo 14, versículos 27 al 15 y 47, en forma narrativa, se compone de un tríptico inicial que encontramos en el mismo capítulo 14, versículos 27 al 52, y tres secciones: el juicio ante el consejo judío, que está en el capítulo 14, versículos 53 al 72, el juicio ante Pilato, que está en el capítulo 15, versículos 1 al 21, y la ejecución de la sentencia en el capítulo 15, versículos 22 al 47. El tríptico inicial consta del capítulo 14, versículos 27 al 31, predicción de la huida de los discípulos y anuncia de la negación de Pedro. Luego, en el capítulo 14, versículos 32 al 42, llegada a Getsemaní, oración de Jesús en solidaridad y distanciamiento de los discípulos. Jesús desea un final diferente, pero acepta desde el principio lo que el Padre decida. El Padre no puede impedir su final, porque su amor al hombre no fuerza la libertad humana. Tercer elemento, lo encontramos en el capítulo 14, versículos 43 al 50. Prendimiento de Jesús y defección de todos los discípulos. Hay un intento de defender a Jesús con la violencia que él rechaza tajantemente. La detención de Jesús muestra la mala conciencia de las autoridades judías, que no se han atrevido a apresarlo en público. El tríptico termina con un colofón que encontramos en el capítulo 14, versículos 51 al 52, mediante el cual, en el momento de comenzar la pasión, Marcos señala simbólicamente su desenlace. El joven, en paralelo con el que aparece en el sepulcro, capítulo 16, versículo 5, es figura de Jesús mismo, hecho prisionero, deja en manos de sus enemigos su vida mortal, la sábana, que esto lo podemos confrontar en el capítulo 15, versículo 46, pero sigue vivo y libre, huyó desnudo. La primera sección la encontramos en el capítulo 14, versículos 50 al 72, describe el juicio de Jesús ante el consejo judío y consta de las siguientes partes. Primera,
capítulo 14, versículo 53. Reunión del Consejo, autoridad suprema del pueblo. Capítulo 14, versículo 54. Pedro sigue de lejos a Jesús, mostrando así su adhesión a él, pero no la disposición a hacer suyo el destino de Jesús. Capítulo 4, versículo 55 capítulo 14, versículo 55 al 64. Juicio de Jesús. Búsqueda inútil de una acusación que justifique la condena a muerte preconcebida. Silencio de Jesús ante la mala fe. Pregunta decisiva del sumo sacerdote, formulada en correspondencia al título del Evangelio. Jesús declara ser ese Mesías, Hijo de Dios, que Jesús declara ser ese Mesías. Afirma su realeza y condición divina y anuncia una venida gloriosa suya que sus jueces van a presenciar. En aquella quedará patente que Dios está con Jesús y en contra de la institución que ellos representan. Jesús es acusado de blasfemia y unánimemente condenado a muerte. En el capítulo 14, versículo 65, encontramos Jesús objeto de burla. Se desata el odio contra él, se ridiculiza su calidad de profeta y la profecía que acaba de pronunciar. Luego en el capítulo 14, versículos 66 al 72, viene la triple negación de Pedro. La segunda sección, en el capítulo 15, versículos 1 al 21, describe el juicio de Jesús ante Pilato y consta de las siguientes partes. Primera, capítulo 1, versículo primero, entrega de Jesús al poder pagano. En ese mismo capítulo, versículos 2 al 5, interrogatorio de Pilato. Luego en el versículo 6 al 15, entre Barrabás, un asesino conocido, y Jesús, la multitud manipulada por sus dirigentes, pide la condena a muerte de Jesús, debilidad de Pilato que traiciona su propia convicción y acaba condenando a Jesús a la cruz. En el capítulo 15, versículos 16 al 20, la burla de los soldados. En el versículo 21, Simón de Cirene, figura del seguidor de Jesús que ejerce la misión universal, es obligado a cargar con la cruz, cumpliendo así la condición del seguimiento. La tercera sección, capítulo 15, versículos 22 al 27, describe la crucifixión, muerte y sepultura de Jesús y consta de las siguientes partes. Primera, en ese mismo capítulo 15, en el versículo 22 al 24, aparece la crucifixión. Jesús rechaza el vino drogado, da su vida voluntariamente y con plena conciencia, y viene el reparto de sus vestidos. En el capítulo 15, en los versículos 25 al 32, las burlas al rey de los judíos. Los transeúntes, sumos sacerdotes y compañeros de suplicio se burlan de la realeza de Jesús. En el mismo capítulo 15, en los versículos 33 al 41, viene la muerte de Jesús. Su grito expresa su confianza plena de Dios en medio de su fracaso. Los presentes interpretan mal su grito y uno de ellos le ofrece vinagre, expresión del odio. Al morir deja patente al amor de Dios por el hombre. El velo del santuario se rasgó. El centurión, representante del mundo pagano, descubre a Dios en Jesús muerto en la cruz. Las mujeres miran desde lejos, sin identificarse por falta de comprensión con la muerte de Jesús. Finalmente, en el capítulo 15, versículos 42 al 47, tenemos la sepultura de Jesús. La losa que tapa su sepulcro aparentemente acaba con la esperanza que había suscitado su persona. El recorrido por los relatos de la pasión del Señor que Marcos ha preparado con 3 anuncios a través de su marcha hacia Jerusalén, que encontramos en el capítulo 8, versículo 31, luego en el capítulo 9, versículo 31 y finalmente en el capítulo 10, versículos 33 al 34. No debería sorprender a sus discípulos, pero sin embargo
les desconcertará de tal modo que abandonarán a Jesús, lo negarán, como en el caso de Pedro, y marcharán a Galilea. Parece como si la última cena con los suyos no hubiera sido más que un encuentro al que estaban acostumbrados, cuando en ella Jesús les ha adelantado su entrega más radical. A la hora de la verdad, en el Calvario, no estarán a su derecha los hijos del Zebedeo, como arrogantemente le habían pedido al maestro camino de Jerusalén, que aparece en el capítulo 10, versículos 35 al 40, sino dos malhechores. Esto obliga a Marcos a que el reconocimiento de quién es Jesús en el momento de su muerte lo pronuncie un pagano, un ateo, el centurión del pelotón romano de ejecución, quien proclama: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, que aparece en el versículo 15, en el capítulo 15, versículo 39. Como vemos, el relato no queda solamente en lo litúrgico, sino que lo teológico es de mucha más envergadura, es decir, de una perspectiva mucho más amplia. ¿Nos hubiéramos nosotros quedado allí junto al Calvario o nos habríamos marchado también huyendo a nuestra Galilea? Todos los aspectos de la lectura de la Pasión en Marcos, entre otros muchos posibles, muestran esa teología de gran alcance cristiano, semejante a aquella que encontramos en Pablo en la carta a los Corintios. Su fuerza se revela en la debilidad. Es lo que se ha llamado con gran acierto la sabiduría de la cruz, que es una sabiduría distinta a la que buscaban los griegos y los judíos. El Dios de la cruz, que es el que Marcos quiere presentarnos, no es Dios por ser poderoso, sino por ser débil y crucificado. Es evidente que este es un Dios que escandaliza. Por ello se ha permitido que sea un pagano quien al final de la pasión, en el fracaso aparente de la muerte, se atreva a confesar al crucificado como Hijo de Dios. Sin duda que el relato de la pasión de Marcos busca su punto más alto en la muerte de Jesús como una teofanía, es decir, una manifestación, en cuanto revela el poder de Dios que se manifiesta en la debilidad. Marcos pone de manifiesto, pues, que la lógica de Dios es muy distinta de la lógica humana, pero es innegable que desde la cruz el Hijo de Dios confunde la sabiduría humana, la vanagloria, el poderío desbordante, porque frente a tanta miseria Dios no puede ser triunfador, sino un apasionado por el misterio de la muerte de Jesús, que ha vivido para darnos la libertad, para darnos la libertad. Hasta aquí en esta breve exégesis bíblica de Marcos, capítulo 14, versículos 1 al 15 y 47. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.